Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a pequeña cápsula para comentarles un poco de lo sucedido en el Foro Global de la OCDE, el Foro Global de Productividad, que fue también dentro del marco del G20 allá en Italia. Esta es una de las semanas más esperadas para mí durante el año porque me permite estar en contacto con diferentes especialistas de áreas de salud, de economía, de educación, de Hacienda. Este año participó por fin alguien de México, del gobierno federal, estuvo Arturo Herrera. Estuvo platicando acerca de la brecha digital que existe entre nuestro país y otros países y cómo esta brecha digital nos dejó de alguna manera fuera de algunas cuestiones importantes para poder enfrentar adecuadamente el COVID y que también nuestros estudiantes no se vieran tan rezagados. Así que bueno, en este foro se dan ciertas conversaciones después internamente en donde vamos platicando precisamente y vamos discutiendo y vamos viendo cuáles podrían ser los pequeños granos de arena que podemos colocar para poder ir dejando este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Así que pues estoy aquí para comentarles de los 5 puntos que me parecen a mí los más relevantes de esta reunión. Primero, platicaremos o hablaremos acerca de la recuperación de COVID. Bien, no es una noticia nueva para nadie que el mundo entró en una cuarentena grave, en una cuarentena derivada de COVID. Y el mundo se detuvo. El mundo se detuvo de un día a otro, de un mes a otro, y fueron graves las repercusiones que tuvimos a nivel económico. Las pequeñas y medianas empresas fueron definitivamente las más impactadas y cerca del 12% es el cálculo que se tiene que se han visto afectadas y que han cerrado completamente sus operaciones por no poder enfrentar adecuadamente este paro de actividades y esta disminución económica que existió. Sin duda, hoy hablar de la reactivación económica en términos de productividad es sumamente importante porque es en definitiva uno de los puntos que va a permitir precisamente acelerar la economía en los próximos meses. Si no hablamos de productividad en las organizaciones y sobre todo en las micro, pequeñas, medianas empresas, va a ser sumamente difícil el que puedan retomar el ritmo que llevaban. Eran empresas, muchas de ellas, que no estaban totalmente listas para recibir un embate como el que tuvimos, en donde se detuvieran pedidos de un día a otro, en donde se detuviera la construcción, en donde se detuvieran comercios de restaurantes, de hotelería, y que efectivamente estas pequeñas y medianas empresas que proveían de servicios a estos sistemas motores en los países, se vieran totalmente afectados, ¿no? Entonces ese fue uno de los temas de los cuales estuvimos platicando y yo diría, hacer conciencia de lo importante que es la productividad en esos términos. El segundo punto muy importante que me pareció muy rescatable de la reunión fue de la liquidez de las empresas. El COVID acabó con los ahorros de las organizaciones. El COVID vino a tomar ese ahorro, esas ganancias que se habían tenido durante años en muchas empresas e hizo que se comenzaran a gastar esos dineros para poder mantener las nóminas y para mantener las operaciones. Esta liquidez en las empresas se fue minando, se fue acabando y eso es precisamente lo que lleva a muchas pequeñas empresas a despedir a mucho personal o cerrar completamente, y en algunas empresas un poco más grandes el malentendido concepto de vamos a ahorrar vía despido del personal. Y eso efectivamente va a generar o generó una crisis, ¿no? Dado que el día de hoy vemos una gran cantidad de personas buscando trabajo y que obviamente eso afecta a la economía en general. Este tipo de reducción de ahorros fantasma, podríamos decir que son fantasma, porque realmente muchas veces en la nómina no está en muchas ocasiones realmente los gastos que nos puedan hacer una diferencia. ¿De qué servirá en términos de productividad despedir personal si nos quedamos con los mismos malos procesos? Probablemente esta fue una gran oportunidad para que pudiéramos tomar el tiempo a las personas y que pudiéramos mejorar los procesos para hacer a nuestras organizaciones más productivos.
Definitivamente el haber entrado en esta recesión nos permitía también tener tiempo para hacer las cosas que nunca tenemos tiempo. Y esa es precisamente uno de los puntos que se abordó con muchísimo interés, ¿no? De la productividad se vuelve importante más hoy que nunca, porque debemos de comenzar a desarrollar más con menos, pero de una forma humana. Ese ha sido un contexto que desde el 2019, en la reunión que tuvimos en Australia, pues se habló la productividad con un toque humano, la productividad humana. Es decir, no es solamente generar más y que veamos a los recursos humanos como eso, como recursos. No, la productividad tiene que tener un sentido humano, tiene que tener un sentido en donde todos podamos prosperar y donde todos nos vayamos a sentir más completos. Sin duda, este punto de la liquidez nos hace pensar aquí en Productivity Center que estamos aportando cosas sumamente interesantes. Estamos enseñando a las organizaciones a cómo identificar sus desperdicios, cómo ahorrar adecuadamente, cómo mejorar sus procesos y cómo solucionar los problemas que tienen día a día. Sin duda, el hablar de productividad y hablar acerca del Productivity Management System es hablar de dos elementos que son necesarios hoy en las organizaciones. Y me da muchísimo gusto el que podamos estar trabajando precisamente en todos los videos que hemos venido manejando y que los podamos hacer llegar cada vez a más lugares, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Creo que totalmente en la visión que tenemos y en la misión como Productivity Center de poder hacer una productividad muchísimo más democrática, ¿no? Por ahí decía uno de nuestros pasados gobiernos, hay que democratizar la productividad y eso es cierto. Hoy la productividad solamente llega a empresas que tienen recursos para poderlo pagar, por más versiones económicas de cursos de mejora continua que podamos encontrar por ahí. Y ese es justamente uno de los puntos por los cuales existe el Productivity Center, el poder ayudar a las organizaciones de una forma muchísimo más económica para poder tomar este conocimiento y llevarlo a cabo y llevarlo hasta sus empresas. ¿Ok? Entonces, el primer punto fue acerca de la recuperación económica, el segundo punto fue de la liquidez de las empresas y el tercer punto se me hace sumamente interesante y en este les voy a platicar con un poco más de detalle. La capacitación, un motor para la productividad. Si bien hemos escuchado y yo he dicho en muchas ocasiones, la capacitación es cara, pero la ignorancia mucho más, es cierto. Y tiene mucho que ver la productividad con el tema de educación y la educación y capacitación para los managers, para los directivos de las organizaciones. Y se presentaron algunos gráficos que son estos que están aquí a continuación y que van a poder ustedes ver. Primero, se presentaba esta imagen en donde vemos que las empresas que son mejor administradas es en donde se encontraron gerentes o directores muchísimo más talentosos. Y esta gráfica de este análisis pues nos hace entender muchas cosas. Podemos ver países como Japón, como Estados Unidos, Francia, en donde Alemania, en donde se tienen una gran cantidad de horas de capacitación para los managers y vemos a México, Turquía, Chile, Grecia en el otro extremo, en donde los gerentes no tienen tiempo o no reciben capacitación adecuada para poder mejorar sus procesos. Y eso es precisamente uno de los temas que abarcamos aquí en Productivity Center, ¿no? Tratamos de llamar a los gerentes y no solamente a los estudiantes, que claro que es importante que los estudiantes salgan preparados. Sin embargo, hoy las decisiones lo están tomando los gerentes, los directivos, y eso lleva a una gran frustración. Solamente capacitemos a estudiantes en temas de mejora continua, nos va a llevar irremediablemente a una frustración de ellos porque no tienen las habilidades completas o el poder necesario en las organizaciones para poder hacer cambios. Y en donde tenemos que enfocarnos es con los directivos. Y aquí es esta gráfica que nos presenta muy claramente cuál es esta relación que encuentra la OCDE entre los países con una mayor productividad y las habilidades gerenciales que se encuentran con sus directivos. También hay algo interesante que nos mostraban,
que muy regularmente los más talentosos no son los gerentes. Y esto es algo que podríamos pensar interesante. Durante los últimos años hemos visto un boom en donde las carreras parecen llevar un acelerador, donde todo el mundo quiere ser director o gerente en los primeros años, y hay algunos que se convierten incluso hasta en CEOs. Pero la experiencia es muy importante. Definitivamente no podemos pensar que la experiencia no sea relevante. Así que en este boom que hubo de colocar directores y gerentes a muy temprana edad en las organizaciones porque eran chicos talentosos, también hizo que el resto de la organización se siguiera preparando y que esto generara un gap interesante. Hoy en día, en muchos países parecería tener este fenómeno, en donde la población de las empresas están mejor capacitados que los propios gerentes. ¿Por qué? Porque ante ver que esas posiciones se iban cerrando, la gente comenzó a capacitarse más. Y hoy podemos ver a una población muy bien educada, con muchísimo más capacidades que los propios gerentes y directivos de las organizaciones. Y esto no es algo menor. Esto deberíamos de tomar en cuenta de qué está sucediendo y cómo está el talento en nuestras empresas. Cómo estamos adquiriendo y llamando el talento a las organizaciones, porque más adelante vamos a ver un punto respecto a etnia bastante valioso. En esta siguiente gráfica podemos ver la relación que existe en los diferentes sectores, en donde vamos viendo las personas que están siendo asalariadas o empleados de las organizaciones. Lo que nos estamos dando cuenta es que existe un gran repunte en los empleados en empresas de manufactura y servicios. Prácticamente en el sector de agricultura se mantiene igual, pero en todo lo que serían los autoempleos o las pymes está decreciendo. ¿Por qué? Precisamente como una condición de la crisis. El no tener un escenario que nos permita asegurar que lo que vayamos a emprender vaya a ser exitoso, los emprendedores se están empleando. Y esto pues es una causa normal, ¿no? O sea, si yo veo que las cosas no son favorables, tendré que buscar un trabajo. Y ese es uno de los puntos que tal vez parecerían más críticos. Hay que reforzar todo ese sector de empresarios, de emprendedores, con sistemas que les permitan asegurar que puedan hacer que sus proyectos se hagan realidad. Y esto va a ser vía financiamiento, esto también va a ser vía capacitación. Hoy en día, como les he comentado, estoy en uno de los retos más interesantes de mi vida con una startup. Y esta startup pues crece todos los días, todas las semanas de una forma sumamente ágil, y la inteligencia que tengamos para poder aprovechar los recursos de la organización de una forma muchísimo más inteligente, brillante, será fundamental para los siguientes meses. Las startups son fundamentales porque brindan empleo. Los emprendedores es la fuente de las próximas generaciones en cuestión de recursos. Así que dirigir estos escenarios hacia estos emprendedores va a ser sumamente importante. Y dentro de esta plática se dio esta pregunta: si se está comprobado que las empresas más grandes son más productivas, ¿por qué las pequeñas no desarrollan y toman estos modelos para ser más productivos y más eficientes? Entonces, este es un punto muy importante para nosotros en Productivity Center. Estar apoyando precisamente a las pequeñas organizaciones a través de toda esta estructuración del Productivity Management System, para que puedan en un corto periodo de tiempo realmente tomar lo más importante que requieren para poder gestionar sus organizaciones y llevarlas a buenos puertos, ¿no? En donde puedan ser más productivas, puedan ser más rentables, puedan ser más eficientes, y que esto permita pues no solamente una mayor captación de pedidos y de riqueza, sino también de una mayor cantidad de empleos que puedan ir ofreciendo día a día. En esta startup en donde estoy el día de hoy, que yo ya no le llamaría startup, pasaron de ser 300 empleados, 350 hace un año, a más de 3,000 al día de hoy, con operaciones proyectadas fuera de Latinoamérica, en Latinoamérica, con un crecimiento increíble e importante. La organización definitivamente se puso a pensar
quiero ser una gran empresa, se puso las pilas y está contratando una gran cantidad de talento para precisamente lograr desarrollar esa visión que tienen, que es lograr romper un paradigma, romper una forma de modelo de negocio en donde, puedan encontrar una forma diferente de poder dar un mejor servicio a todo el mercado automotriz de segunda mano. El siguiente punto me hizo muchísimo reflexión, me trajo una gran reflexión, porque hablaba acerca de que las minorías no necesariamente siguen siendo minorías en habilidades. Hoy el tener un teléfono, tener Wi-Fi, tener una computadora, tener un teléfono celular nos permite tomar los cursos de diferente manera, y muchos de ustedes que me están viendo lo están haciendo en este momento a través de un teléfono celular. Muchos de ustedes que están tomando los cursos en Productivity Center lo hacen a través de su teléfono celular y lo replican en sus televisores. Y esto me trae esa reflexión, o sea, hoy tenemos la oportunidad en Productivity Center de ser muy incluyentes. He encontrado alumnos esta semana que estuvimos en la entrevista en Kavak, llegaron alumnos de comunidades remotas, ¿no? De comunidades en donde regularmente no llegaría un curso presencial de mejora continua, y que han tenido la oportunidad de formarse y de dar un talento interesante. En ocasiones pensamos que en esas comunidades que son tal vez un poco remotas de las grandes ciudades, no vamos a encontrar el talento necesario, y eso hoy es totalmente falso. Hoy el poder encontrar talento es en cualquier parte, y si las personas estamos conscientes de que necesitamos ese conocimiento, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar, y nosotros en las empresas, como microempresarios, como emprendedores, como gerentes o directivos, debemos de estar muy alertas, porque ese tipo de gente que quiere salir adelante y que se está preparando en comunidades remotas son sumamente valiosas. El seguirles apoyando para que puedan precisamente mejorar en sus condiciones y traer sin duda talento a la organización para hacernos más productivos. Un punto que tiene mucho que ver con las empresas familiares. En este estudio, en la gráfica que están viendo ahora, es que cuando los gerentes son seleccionados de la propia familia, el talento es menor dentro de las organizaciones. ¿Y esto por qué? Porque regularmente parecería que no tenemos el valor para poder despedir a alguien que es de nuestra propia familia o un amigo muy cercano. Las empresas familiares, a través de este estudio que presentan, se vuelve especialmente endeble, porque pues al tener a alguien de la familia sentado en una dirección, en una gerencia, y que no tenga las habilidades necesarias para poder dirigirla, hace que la empresa entre en una especie de letargo y que se vea rodeada de colaboradores que no son necesariamente los más talentosos. Y este es un hecho, yo creo, de madurez y de tener humildad. Una cosa es que yo sea el dueño y otra cosa es que yo sea el más talentoso para poder dirigir a la organización. En muchas ocasiones yo he pensado que aquí en Productivity Center, en algunos años, yo voy a dejar esta silla de la dirección general y de la presidencia para que alguien más capaz que yo pueda venir a dirigirlo en la forma en como lo he estado imaginando, en la forma en como lo estoy visionando. Y eso no debería de hacerme sentir mal, al contrario. El saber que mi organización pueda crecer, que pueda desarrollar mejor a las personas y que pueda centrar las personas correctas en el lugar adecuado, pues hará precisamente que sea esto más exitoso. Así que, ¿cómo estamos en las empresas familiares, en todos los que me están escuchando? ¿Realmente estamos haciendo un buen assessment, una buena evaluación para saber quiénes están ocupando las posiciones de gerencia o dirección? Y esto nos trae al cuarto punto importante que puedo tomar de la sesión de la OCDE, que es el trabajo remoto. ¿Puede traer un mayor talento y productividad a las organizaciones? Sí. Hoy nos hemos dado cuenta que es posible tener trabajo remoto a parte del equipo, y en mi caso aquí en Productivity Center tengo a 2 colaboradoras que no conozco y que están ubicadas, una en Tijuana, al norte del país, que no la he visto en más de un año,
pero que sé que es una increíble colaboradora, al igual que alguien que está aquí en Guadalajara, pero que por la pandemia no nos hemos podido conocer. Y que el sistema de trabajo remoto a través del uso del PMS nos ha permitido el poder mantener precisamente esa productividad andando aquí en nuestro centro. Y este punto es precisamente el que se referían en esta sesión. ¿El trabajo remoto permite hoy elevar la productividad? La respuesta es sí, porque nos permite ir más allá de nuestra localidad para encontrar talento. Hoy no sería raro que yo pudiera tener de pronto un colaborador en España, en Chile, en Argentina, en Colombia o incluso en India. Hoy, esta posibilidad de trabajar de manera remota, sí tenemos un sistema de gestión que me permita realmente administrar y aprovechar los recursos al máximo. Es una increíble ventana para poder elevar la productividad y no quedarnos solamente con el talento local, sino también traer talento de otra parte que nos permita crecer como organizaciones. Así que este punto se me hizo sumamente interesante para poderlo compartir con ustedes. Y por último, los intangibles son una estrategia para el crecimiento. Y esta fue una charla bien interesante porque hablaban acerca de, todos los intangibles que puede ofrecer una organización se vuelven cada vez más valiosos para todos los empleados. Y el conocimiento es uno de los intangibles más importantes que se pueden llegar a tener, porque al final es algo que se queda en mí, que voy a aplicar en la empresa, pero que también yo lo voy a poder capitalizar. Hoy, trabajar en la capacitación, en el desarrollo de habilidades para poder tener una mejor organización es sin duda uno de los puntos más importantes para elevar la productividad. Así que, pues estos son los 5 puntos que me gustó mucho poder compartir con ustedes, que fui seleccionando en cada una de las charlas y que sin duda son muy accionables, ¿no? Que sin duda es algo que podemos tener en nuestras manos, en nuestro contexto, porque obviamente se habla de muchas cosas en este foro de productividad. Se habla de economía, se habla de industria 4.0, de automatización, de tecnología, pero hay algunos puntos de esa naturaleza o de esas discusiones que quedan fuera, vamos a llamarle, del mundo terrenal. Pero aquí, en este nivel, en donde somos empleados, en donde somos emprendedores, en donde somos gerentes, directores o estamos comenzando nuestras carreras, ¿cuáles son las características que de este foro de productividad me pueden servir a mí? Realmente echo de menos no haber podido viajar allá a este foro, que bueno, pues ya este es el 4º foro global de productividad en el cual participo y que sin duda me deja con muchas reflexiones para poder seguir trabajando en Productivity Center y que vamos a dar pasos bien interesantes en lo que resta del año. Así que he tomado algunas decisiones aquí en el centro que ya les estaremos compartiendo próximamente y que sin duda va a marcar una diferencia en cómo trabajamos la mejora continua en la productividad dentro de las organizaciones. Así que estén muy pendientes de los próximos planes aquí en Productivity Center, porque realmente este ejercicio de participar y ser realmente parte del Foro Global de Productividad ha sido sumamente interesante. No solamente llegar, escuchar y hacer un resumen, sino el realmente ser parte y miembro de este foro que sin duda cambia en mucho la forma de pensar de muchas organizaciones y personas y especialistas. Así que bueno, muchísimas gracias. Como por ahí me hicieron favor de comentarme, hacer más de 5,000 visualizaciones de la publicación que hicimos, realmente me hace sentir pues escuchado y que bueno, existe un interés acerca de la productividad en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, seguimos en contacto y nos vemos próximamente en alguno de los tantos foros, eventos, pláticas, congresos en los cuales estamos interactuando. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta la próxima.